Ok. Entonces, bueno, ya se está grabando la clase. Entonces, esta es la idea de la integralidad, ¿no? Nosotros vamos a hacer, básicamente, en función de cualquiera de estos impactos ambientales, vamos a hacer, em, vamos a tener una visión que es más relacionada con, eh, por decirlo de algún modo, con la responsabilidad que es compartida por todos, ¿no? No es la misma porque algunos hacemos unas cosas y otros otras, unos distribuimos, otros producimos, entonces no puede caber el mismo tipo de responsabilidad porque hay diferencias, pero ciertamente es una responsabilidad que todos nosotros de alguna manera compartimos. Em, entonces, esa es la cuestión, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a responsabilidad integral. Aquí hay una cuestión adicional que siempre es necesaria conversarla. Como ustedes ven en la parte final del artículo 9, inciso primero, nos habla de que la gestión del residuo, del desecho, o sea, de la basura que se genera a partir de cualquier forma de producción, eh, implica una responsabilidad desde la generación de la basura o del desecho, ¿no? Hasta el momento, y les voy a poner esto subrayado para explicarles lo que viene a continuación, hasta el momento en que se lo dispone, hasta la disposición final, ¿no? Entonces, eso que hemos hablado es un principio internacional ampliamente conocido, que se lo conoce como el principio de la cuna a la tumba. ¿Ya? De la cuna a la tumba. Ese es un principio en general que es que normalmente nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que considerarlo adecuadamente porque efectivamente es una parte básica del proceso. Entonces, la responsabilidad sobre los desechos es una responsabilidad bastante compleja en realidad, en la práctica. Es bastante compleja porque todos nosotros tenemos que estar pendientes, o sea, todos los que participamos dentro de un proceso productivo tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar con la basura. Hay cierto tipo de basura que es fácil de procesar, o sea, nosotros en nuestras viviendas lo sabemos. Por ejemplo, los vegetales, ¿no? Tienen un destino que yo diría que es incluso más amigable con la naturaleza. De hecho, hay muchos mecanismos. Tú puedes, digamos, meter los desechos vegetales y animales en una bolsa y mandarla en el camión de la basura, ¿no? En el sistema de recolección. Puedes utilizar una especie de compostaje o hacer abono, puedes hacer muchas cosas, que es procesal, o sea, procedimentalmente lo correcto, cómo los desechos orgánicos se descomponen con el ambiente, no habrá mayor problema, ¿no es cierto? No habrá mayor problema. Sin embargo, hay otro tipo de desechos cuyo confinamiento y cuya disposición final no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, yo les citaría algunos casos que son bastante interesantes. Vean el caso de las botellas plásticas, por ejemplo. Las botellas plásticas necesitan pasar por un proceso de reciclaje. ¿Por qué? Porque el nivel de impacto que tienen es un nivel de impacto que no es comparable con otro tipo de desechos. Un desecho vegetal o los mismos desechos humanos, ¿no? Que van en los servicios higiénicos y demás, digamos que son menos impactantes que el plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente mismo, la naturaleza, la naturaleza tiene sus propios procesos naturales y la naturaleza, pues, procesa esos desechos, está preparada para eso, ¿no? Entonces, los animales, los seres humanos, nosotros, digamos, vamos de alguna manera viendo cómo la naturaleza se adapta a recibir esos desechos y les va dando, les va dando cierto nivel de
digamos, de descomposición que le permite a la final aprovecharlos incluso, ¿no? Hay, hay diferentes tipos hoy en día se usan incluso para temas de abonos, ¿no? Los desechos animales, muchos desechos de animales se utilizan para abono. Los compostajes, todo esto que les comentaba hace unos minutos, tiene que ver con este proceso. Pero el plástico, ¿no? El plástico es un material que muchas veces su descomposición toma miles de años. O sea, no es que la naturaleza puede procesarlo con facilidad. Entonces, el efecto digamos, de tirar plástico al ambiente es un efecto súper nocivo. Y hay otras cosas que son complejas, ¿no? El petróleo, por ejemplo, vean ustedes, en el petróleo, no sé si todos conocen, pero en el petróleo, cuando tú extraes el petróleo del subsuelo, el petróleo tiene como dos partes, ¿no? Dos partes. La una es la parte útil y la otra es el desecho. Entonces, la parte útil es lo que nosotros conocemos como el crudo, ¿no? El crudo, que es básicamente esta sustancia viscosa, que es la que se transporta a través del oleoducto y que es la que nos sirve para para producir la gasolina, los combustibles en general, los lubricantes y hacer otro tipo de productos sintéticos, ¿no? Como plástico sintético, caucho sintético, eh, eh, digamos, muchas de las cosas que nuestra tecnología moderna utiliza actualmente, ¿no? Entonces, los combustibles, ese combustible fósil o ese fósil eh, digamos, surge de ese crudo. Pero lo que queda es lo que se llama el agua de formación, agua de formación. Es literalmente agua, pero que tiene muchos residuos del hidrocarburo. Em, Esa agua no es tratable, o sea, es prácticamente imposible purificarla, ¿no? Por el altísimo costo que eso representaría, ¿no? Que significaría un costo más elevado que la extracción misma del petróleo, el costo de tratar esa agua. Entonces, esa agua es casi intratable. No hay un mecanismo que permita hacerlo a bajo costo. O sea, se puede hacer tratamiento, sí, pero el costo es elevadísimo. Entonces, no, económicamente es algo que nadie hace. Pero entonces, ¿qué se hace con el agua de formación? Con el agua de formación, el proceso que se ha llevado normalmente es la construcción de una piscina, ¿no? Se llaman piscinas para agua de formación. Entonces, junto al pozo petrolero, tú construyes una piscina, o sea, una piscina de enormes dimensiones, ¿no? Que usualmente, no usualmente, sino en todos los casos, se debe revestir con sustancias que lo que hacen es producir un aislamiento, ¿no? Es una piscina profunda que va a recibir el agua de formación y que por lo tanto tiene que tener un revestimiento especial, ¿no? Tiene que estar impermeabilizada, que es el término técnico que utilizan. Entonces tiene que estar impermeabilizada. ¿Por qué? Porque el agua de formación es altamente tóxica, ¿no? Entonces, ese contenido tóxico en contacto con el suelo básicamente destroza cualquier tipo de nutrientes que las plantas pueden aprovechar en su proceso de fotosíntesis. Entonces, al entrar en contacto con el suelo, esa agua de formación, básicamente lo que hace en el suelo es erosionarle y dejarle en muy malas condiciones para cualquier tipo de desarrollo de vida en el sitio. Eso obviamente ustedes verán que tiene un efecto, digamos, de escalera, una cadena de efectos que atentan contra la vida armónica del ecosistema. Esa es una cuestión que toca evitar. Entonces hay que ponerle este revestimiento, hay que impermeabilizarle para evitar que el agua se filtre, ¿no? Porque el agua siempre busca por dónde filtrarse. Entonces tiene que estar impermeabilizado. Una vez que esté impermeabilizado, bueno, se pone el agua de formación ahí y luego se techa, se pone un techo. Y ese techo generalmente tiene que ver con, vamos a decir, hay digamos, se impermeabiliza también el techo y se hace la construcción encima del agua de formación una vez que está llena la piscina. Normalmente encima ya no se puede hacer prácticamente nada, pues no puedes hacer construcciones encima, obviamente el agua está abajo.
Yo he visto en algunas plataformas petroleras que les dan ciertos usos. Por ejemplo, ponen ahí canchas de boli, así ponen unos arcos, traen esos aros de básquet que son como con rueditas que ubican ahí para los empleados, digamos, ¿no? Para que vayan a jugar básquet. Y finalmente es una construcción de concreto, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Otros he visto que también saben traer esos, no sé si han visto esos containers que van atrás de los cabezales de esos grandes de camiones, ¿no? Que les usan como, les adecúan para que sean como oficinas, de hecho, ¿no? Esa es la parte de atrás del container. Eso he visto que ponen. Entonces ahí están, ahí saben estar la gente. Generalmente yo lo que les veo es puro dibujante ahí, que gente que está ahí con esos tableros de dibujo técnico que están, digamos, ahí viendo los planos y ese tipo de cosas. Los geógrafos usan muchísimo eso. Están ahí con las computadoras y viendo en las impresiones de los planos y esto y el otro y no sé qué. Entonces están en eso. Utilizan como oficinas, ¿no? Oficinas administrativas, ahí les suelen pagar a los empleados, qué sé yo, ¿no? Algunos de estos usos. Hay mucho de eso, ¿no? En la práctica. Entonces, esa es una cosa que les diría, son cosas que se van utilizando y que se van haciendo y que se puede utilizar, pero esa agua queda confinada. Ese es el término exacto, ¿no? Queda confinada, queda aislada, ¿no? Hasta saber que en algún momento qué se podrá hacer, porque eh, por el momento no existe una tecnología que purifique esa agua para que sea reutilizable y tampoco la técnica nos ha dicho en qué se podrá usar, o sea, se podrá, no sé, pues usar esa agua como un aditivo en el futuro, alguien, alguna prueba que pueda hacer, alguna cosa, no sé en realidad qué se puede hacer con esa agua de formación, pero mientras nos enteramos qué hay que hacer, hay que mantenerle almacenada, que es la única manera de preservar el ambiente, ¿no? De que no tome contacto con el agua de formación, porque eso dañaría las aguas, los suelos, etcétera. Entonces, esa es la idea. Y ese es parte del principio, ¿no? Entonces, desde la generación del desecho hasta que se da su disposición final, ya sea porque entierra la basura o porque se confina como el agua de formación o porque se recicla como los plásticos o cualquier medida que sea de disposición final, pues la responsabilidad del gestor de los desechos, que es parte del proceso productivo, está ahí y es parte de la responsabilidad integral que tienen en todo el proceso. Ok, eso en términos generales. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Nada? Ok, bueno, pasamos Ya, entonces. profe, que es bien complejo este tema de la responsabilidad, sobre todo lo que decían antes de la responsabilidad solidaria, o sea, que todos llevan su Ujú. parte. Lo que pasa es que tiene que ser así porque de otra manera no se entendería todo el proceso. O sea, vea, yo siempre planteo un ejemplo importante también, no sobre este punto, pero que quizás viene al caso, es sobre el tema de evaluación de impacto ambiental, que quizás viene al caso porque demuestra la complejidad del asunto, ¿no? O sea, vea, imagínese usted tiene me invento, ¿no? Tiene un proyecto de hacer un hotel. El hotel, el proceso constructivo del hotel, claro, no es tan impactante como hacer minería o como hacer extracción petrolera, de acuerdo, eso es claro, pero impacta, ¿no? O sea, hay movimiento de tierras, por ahí tiene que cortar árboles, tiene que hacer algunas cosas que causan impacto ambiental. Y entonces todo ese proceso es responsabilidad de todas las personas que participan en el proceso, pero supóngase que en el estudio de impacto ambiental que usted contrató, porque usted contrata un grupo consultor y que hace el estudio, supóngase que no identificaron una especie de alguna cosa, de un animal o una planta que está en peligro de extinción o que es endémica, y usted el momento de hacer la remoción de tierras le destruye. Imagínese eso. ¿Quién responde? Es el tema.
Entonces ahí, o sea, siempre, si usted lo pone en perspectiva, quizás en materia legal, en términos generales, cuando nosotros hablamos de cuestiones legales, ya sea responsabilidad contractual o extracontractual, em, quizás en otras materias es como más fácil o más entendible diferenciar las responsabilidades, ¿no? O sea, incumplí el contrato, no entregué la mercadería, le despedí intempestivamente si es derecho laboral, no saqué el permiso de operación del municipio tanto, bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, de alguna manera hay cómo identificar una responsabilidad como clara. En materia ambiental, en el caso que yo le pongo, ¿quién responde? O sea, si es que yo no le doy responsabilidad integral a todos, el constructor me puede decir, oiga, ¿yo qué culpa tengo? O sea, a mí me dan un estudio de impacto ambiental donde dice que está todo bien, que no hay especies endémicas, que no hay especies en peligro de extinción, que entre nomás y que construya. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo? Eso le va a decir el constructor, ¿no? El otro, en cambio, el del estudio de impacto ambiental, le va a decir, pero, claro, yo no he identificado esa especie. Pero también el constructor tiene que entrar con cuidado, o sea, tiene que tener su personal que vaya revisando el plan de manejo ambiental, tenía que tener ahí un biólogo, una persona que vaya monitoreando y viendo qué especies hay. O sea, si esto es en mis estudios, no apareció la especie, pero ustedes tenían responsabilidad del viendo cuando construyen. ¿No? Entonces, ustedes ven que es una cosa así mínima, pero potencialmente el uno y el otro pueden echarse la responsabilidad del uno al otro, ¿no? Eh, y después, claro, el dueño del proyecto, que es el que responde mayormente, viene a ser usted, ¿no? Soy el dueño del proyecto. Yo contraté a los unos y contraté a los otros. ¿Quién responde? El responsable es el representante legal de la empresa o de o digamos, bueno, si es que lo hace como persona natural, usted es el que contrató a todos ellos, es usted el que da la cara, es usted el que firma las garantías con el Ministerio del Ambiente. Y si el Ministerio del Ambiente ve que ha habido un incumplimiento y le ejecuta las garantías, ciertamente que no le ejecuta al consultor del estudio de impacto ambiental o al constructor de la obra, le ejecuta a usted. Hay un tema como complejo. Pero la cuestión ambiental no es una cosa tan sencilla de identificar responsabilidad. Por ahí, digamos que los legisladores y la teoría ambiental mismo tienen razón en decirle, aquí no es que la responsabilidad es para uno o para otro, aquí la responsabilidad es de todos. Es compartida, es diferenciada, de acuerdo, pero todos van a su parte. Habrá que identificar quién tuvo razón, quién no, pero finalmente todos responden y esa es la esencia. Señor Sánchez. Sí, profe, también quería contar algo. Ya eso sumado de lo último que usted hablaba de los legisladores, bueno, en sí, todo lo que tiene que ver el Ejecutivo, el gobierno, a veces piensan que el daño ambiental, o sea, lo ven más como un negocio, no lo ven como algo que hay que proteger el ambiente, porque el ambiente en sí, la naturaleza no se puede defender, no puede ir y poner una denuncia, no puede hacer respetar ese derecho. Por eso yo pienso que más bien lo ponen como algo secundario. Y la gente ya también es cuestión de lo moral, de las costumbres, que la gente daña el medio ambiente. Más bien ya eso es algo cultural de la sociedad. Sí, pues ese es un tema bastante complejo, pero tiene razón usted, en el fondo no solamente es un tema legal, sino que es un tema también que tiene que ver con la ética y con la moralidad de las personas. Y claro, depende de eso. Entonces, mucho de los daños ambientales se provocan precisamente porque hay una cuestión de principios ahí morales y éticos que tienen que aplicarse. Y esa es una visión que nosotros tenemos hacia futuro. Pero bueno, esa es la idea y esa es la cuestión que nosotros nos planteamos. Esa es la responsabilidad integral, así que bueno, eso es lo que nosotros podemos plantearnos, ¿no? Podemos tener. Bueno.
Eso en cuanto a lo que nos dice este inciso. Eh, el inciso final es un inciso muy importante. El inciso final del artículo 396, el inciso cuarto, nos dice lo siguiente, ¿no? Es otro principio, se llama el principio de imprescriptibilidad, ¿ya? La imprescriptibilidad en materia ambiental. Entonces aquí está el artículo 396, inciso cuarto de la Constitución, que nos dice esto, ¿ya? Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán Profe, imprescriptibles. Por favor, disculpe que lo interrumpa. No sé no, si es que o sea, no está compartiendo pantalla, entonces no sí, sé si sí, es que... sí, perdón. Sí, sí, ya me di cuenta que no les estaba compartiendo. Ya, ahí está, ¿no? La imprescriptibilidad. Este es gracias, ¿no? El principio. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. ¿Qué es la prescripción? Esa es la pregunta. O sea, nunca caducan, digamos. ¿Caducidad y prescripción es lo mismo? No, pero por poner como un equivalente, eso sería como que nunca tendrían como No, un profe, no tiempo es en lo el que mismo. ya no pueden ser, ajá, que ya no pueden ser perseguidos o sancionados. Ok, entonces vamos a plantearlo de otra manera. ¿Qué significa la imprescriptibilidad de las acciones legales que nos plantea el 396 de la Constitución? ¿Qué significará eso? Eso significa, profesor, como tal, que, o sea, Que yo puede podría pasar el tener tiempo. derecho. A ver, O sea, lo que puedo entender, ¿puede realizar la pregunta otra vez, por favor? ¿qué significa la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguir y sancionar por Ok, daños profe. ambientales? Correcto. Esta pregunta que usted nos plantea, puedo relacionarla a que puede pasar eh, toda una vida o toda una eternidad y el Estado a través del ius pudiente puede perseguir e investigar todos estos tipos de acciones como tal. O sea, que no va a haber un tiempo para que el Estado pueda perseguirlo, sino que tiene toda una vida, digámoslo así, para poder ir y atacar al responsable. Pueden pasar días, meses, años, siglos y no se va a prescribir como tal. Correcto, es decir, que el paso del tiempo, que es el elemento esencial de la extinción de acciones en la prescripción, pues no opera en este caso, ¿no? Las acciones en materia ambiental son imprescriptibles. Ahí, digamos, creo que con eso, o sea, la explicación está súper clarita, está bien esa explicación. Entonces, la cuestión aquí es una cosa bastante más, eh, yo diría, con bastante más contenido conceptual. Em, Quizás el sentido práctico de la imprescriptibilidad de las sanciones y del proceso judicial en general en materia ambiental es una cosa bastante complicada. Eh, Les digo, en la práctica es complejo el asunto o este planteamiento porque como la naturaleza tiende a regenerarse sola, con el paso de los años es muy difícil a veces probar que ha habido un daño ambiental. Entonces, yo mucho me temo que claro, el daño muchas veces es irreversible, ¿no? O sea, es irreversible, pero a veces no es tan fácil comprobar el daño. Em, Como en el caso de la contaminación petrolera, que sufrimos en Esmeraldas en estos últimos tiempos, em, finalmente la naturaleza va a irse regenerando, ¿no? Va a haber un momento en el que, o sea, no puedo decirles con exactitud, será 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, cuando ya no se note, o sea, no sea fácilmente identificable el daño ambiental. Em,
han habido partes, por ejemplo, de la misma historia nuestra en la Amazonía, con el caso de Chevron, que bueno, que cooperó en el Ecuador bajo el nombre Texaco. eh, digamos, nosotros tenemos ahora imágenes antiguas, ¿no? O filmaciones de cosas que se podían ver, las piscinas de aguas de formación en muy mal estado, abiertas, contaminación por doquier, los derrames, digamos que por una inadecuada gestión del operador, ¿no? En ese momento de los pozos petroleros ecuatorianos. Pero si ustedes se van a la Amazonía hoy en día, por ejemplo, en los alrededores del lago Agrio, yo conozco bien esa zona porque había muchos proyectos en los que yo trabajé durante muchos años. Y de hecho, lo que les digo es, ya han pasado 15 años que no he ido con digamos, con la frecuencia con la que solía ir. Pero yo ya veía que en algunas partes casi no se notaba. O sea, el daño ambiental estaba ahí, era claro. Habían videos, yo había visto ciertos sitios, ciertos lugares son emblemáticos, ¿no? Para el tema del daño ambiental. Hay partes que ya no se notaban en realidad, porque la naturaleza tiende mucho a autorregenerarse, se regenera sola. Y entonces mucho de esos daños ambientales van desapareciendo. Claro, tú puedes tener esa disposición abierta, como es imprescriptible la acción legal, tú puedes iniciar esas acciones legales, pero lo que no estoy tan convencido es de si el efecto práctico es realmente, eh, realmente efectivo, ¿no? No sé si se logre probar. Eh, si es que es por el bien del ambiente, esperaría que sí, ¿no? Que suceda eso, pero no sé si siendo prácticos y realistas eso con el tiempo se pueda probar. O sea, si ha pasado un año, si ha pasado 5 años, si ha pasado 10 años, se va haciendo, me parece más difícil la prueba. Por eso es que como corolario de esto, una de las cosas que habría que decirles es que si nosotros somos abogados, si a alguien de ustedes se le ocurre ejercer en el campo ambiental la profesión, es bien importante la oportunidad. Esa palabrita es clave, ¿no? La oportunidad en el ejercicio de las acciones. No hay que dejar pasar mucho tiempo. O sea, si es que pasa, o sea, es como muchas veces nosotros tenemos ciertos niveles de imprescriptibilidad, de prescripción de las acciones, más bien dicho, las acciones legales. eh, por ejemplo, hay delitos, qué sé yo, ¿no? La estafa, por ejemplo, te han estafado dinero o te han incumplido un contrato. Finalmente ahí no tienes tanto problema del paso del tiempo, puedes darte un año, 2 años, no sé, puedes darte un tiempo prudencial para iniciar las acciones, analizar bien, buscar eh, las pruebas y todo. O sea, puedes tener un espacio de tiempo que de alguna manera te permita eh, plantear una mejor acción legal o más estructurada, mejor motivada, más justificada, qué sé yo, porque los documentos finalmente no se desvanecen, o sea, están ahí, se pueden buscar, no hay cambios, o sea, una estafa, por ejemplo, el hecho de que te han sacado dinero de una cuenta o que te han engañado en alguna cosa. Es algo que no cambia, ¿no? O sea, siempre hay papeles, hay documentos, hay cuentas, hay depósitos, eso es rastreable, está ahí, está en el sistema financiero, hay cómo defender eso. Pero la naturaleza es un poco complejo porque la naturaleza no es estática, la naturaleza es dinámica, cambia con el tiempo, ¿no? Digamos, se reproduce, se altera sola, ¿no? Se regenera. Y eso lo que hace es que haga más difícil el proceso probatorio. Si te cuesta obtener pruebas en un inicio, imagínate después con los años, esas pruebas se hacen absolutamente imposibles de recabar. Entonces, eso es una cosa que yo, digamos, siempre trato de plantearles, ¿no? Es bien importante la oportunidad en las acciones judiciales ambientales, ¿no? Es bien importante hacerlo rápido. Señor Sánchez. Claro, profe, es tal como usted lo dice, porque también hay que poner un punto de comparación, de que no es lo mismo a que, digámoslo así,
un sector determinado haya sido explotado para lo que es aserrar madera, un ejemplo, una parte determinada de un lugar en una selva, digámoslo así, a que hayan extinguido por alguna razón también alguna especie y todavía siendo endémica, siendo que esta especie ya no va a volver, es una especie que ya va a desaparecer de la tierra, digámoslo así. En cambio, como usted dice, si es un bosque, usted puede ir al año con las lluvias y todo, el proceso regenerativo que hace la naturaleza, puede que el bosque ya esté de nuevo, pero la especie ya no vuelve. Claro, es complejo eso. Además porque es cambiante, pues recién hace un mes atrás había digamos, estaban muy contentos, había gente muy contenta acá en la Católica, acá en Quito, que hay un centro y digamos, tomando lo que plantea el señor Sánchez como punto de partida, hay bueno, hay como un laboratorio, se me fue la palabra exacta, pero es como un centro de investigaciones de anfibios en la Católica de Quito. Y estaban súper felices. Yo normalmente les hago monitoreo en redes sociales, o sea, siempre tengo, digamos, vínculos a esas instituciones porque me gusta ver qué tienen de nuevo, ¿no? O sea, qué buscan de nuevo. Y estaban felices el mes pasado porque en una de esas investigaciones le había tomado una foto a un anfibio que creían extinto, ¿no? Y le habían, o sea, alguien, digamos, generalmente se hacen este tipo de estudios, ¿no? Se dejan cámaras automáticas en los sitios para que vayan captando información claro, es totalmente azaroso, ¿no? Le tomó una foto a uno de estos anfibios que creían ellos extintos. Entonces estaban muy felices, muy contentos porque evidentemente llegaron al sitio y entiendo que tomado muestras de los huevitos para ver si les llevan en cautiverio a reproducción. Entonces, claro, esa es una cosa bastante interesante, ¿no? La naturaleza a veces puede significar que hay una desaparición total, pues resulta que no y que hay una regeneración. Por eso es que digo, ¿no? Sí, es importantísimo eso de la oportunidad. Bueno, este es básicamente el tema de la imprescriptibilidad como uno de los pilares de lo que significa el derecho ambiental. Bueno, tenemos otros de los principios que tenemos que ver. Está el artículo 397, ¿no? Bueno, les voy a copiar con el numeral primero, ¿ya? Que es el siguiente texto que nosotros tendríamos que ver. ¿Ok? Esta es la otra parte de la responsabilidad, ¿no? Profesor, por si acaso no está presentando. Ya les paso, solo estoy pegándole lo que queremos leer, ¿no? Ya les comparto. Ya. Ok, vamos a ver ahora la responsabilidad subsidiaria, ya que es algo de lo que les acababa de hablar hace unos minutos. Bueno, esta es la idea. Artículo 397, inciso primero. A ver, veamos quién quiere leer o si no yo leo. Yo, profe. A ver, por favor. Ya, Empieza artículo primero, 300. señorita Reynoso. Ah, no, soy Taco. Oh, perdón. Ah, ya. Aquí está. Que le vi la Ar- mano levantada a la señorita Reynoso. Señorita Taco, dele. Artículo 397. En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá
contra el operador de la actividad que produjera el daño en las obligaciones que conlleve la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a... ¿Leo el numeral? Ya, vamos a dejar el numeral uno para una siguiente lectura. Vamos a concentrarnos primeramente, muchas gracias, señorita Taco, en el, en la subsidiariedad, que está en este inciso primero, ¿no? Y está claramente identificada, digamos, en esta sección. Les pongo ahí una negrilla, ¿no? ¿Qué significa responsabilidad subsidiaria? Quizás se explica mucho mejor con un ejemplo. Va un camión llevando combustible por la carretera, ¿no es cierto? Y por diferentes razones, el chofer del camión, o sea, de estos tanqueros, ¿no? Que llevan la gasolina, ¿no? El combustible, estos tanqueros enormes, se han visto, ¿no? Todos han visto ese transporte de combustible. Por alguna razón, este caballero, pues, estaba tomado, estaba amanecido, estaba cansado, estaba somnoliento. Por alguna razón, se queda dormido. El camión se vuelca, cae sobre unas propiedades privadas. Hay por ahí una chispa, se prende fuego, hay un derrame de combustible. Y entonces hay un daño grande a propiedades privadas, ¿no? Hay un daño grande en, digamos, un parque público, qué sé yo. Entonces, hay fuego, hay incendio, hay de todo. Entonces, la pregunta es, ay, me falta un dato adicional. Y se produce este accidente y este caballero, pues, se da la fuga, se fuga. Eso es algo que no es muy extraño que nos pase a nosotros, ¿no? Hacen el accidente y pues, se desaparece. Bueno, se fuga. La pregunta es ahí, el Estado tiene que actuar de manera inmediata, dice el artículo 397 de la Constitución, de manera inmediata. Es la primera cosa que dice la Constitución. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que haría el Estado? Supónganse ustedes son el ministro del Ambiente. Les llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe que en una sección de la carretera Quinindé Esmeraldas te ha volcado un tanquero de gasolina, hay un incendio espantoso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Qué haría el ministro o la ministra? ¿Qué les parece? Señor Sánchez, dígame. Yo pienso que como ministro lo primero que se haría es mover lo que son las entidades encargadas para eh, mitigar el daño, como por ejemplo los bomberos, que se movilicen, que vayan a, a solucionar lo que es el problema que está sucediendo. Ujú, Y también pienso que en este caso la responsabilidad sería del Estado también, pero el Estado tendría que imponer sanciones por negligencia al chofer. ok. Bueno, eso digamos que podría ser un poco más adelante, ¿no? Pero la esencia está bien. O sea, lo primero que tiene que hacer la atención inmediata es bomberos, quizás defensa civil, quizás policía, de hecho, o sea, de cajón, quizás hospitales públicos de atención inmediata para la gente. Esa sería la atención prioritaria, ¿no? Eso sería la primera parte. Claro, sí. Eso sería atención inmediata. Señor Mera, ¿qué dice? O sea, siguiendo ese mismo hilo de idea, o sea, prácticamente aquí haríamos como que una ley de ponderación, a qué actuamos primero, o sea, a qué vamos a dar la ayuda inmediata, en este caso dice la salud, eso quiere decir que primero, pese al daño ambiental, vamos a ayudar primero a las personas, a eso quiere decir,
de manera subsidiaria. Ujú. Eh, a ver, en realidad no es tan exacto, ¿no es cierto? No es tan exacto la definición, pero digamos que lo que nosotros vamos a pensar en este sentido es, primero, bueno, esa actuación y ya la responsabilidad subsidiaria es quizás otra cosa, ¿no? Em, no es tan pegado al tema, pero bueno, me sirve en todo caso como para plantear desde ahí la explicación. Em, Responsabilidad subsidiaria tiene mucho que ver con quién reemplaza al responsable principal. O sea, recuerden que yo les di un dato adicional, que era el chofer se dio a la fuga. Entonces, no sabemos dónde está, no está el chofer. Pero la gente que recibe el daño y los mismos bienes públicos que experimentan el daño tienen un problema básico, un problema de partida. Y es que necesitan que los daños se arreglen, ¿no? Que se arregle la situación. Entonces el Estado va a tener que indemnizar, va a tener que entrar a indemnizar. Esa es una primera cuestión que va a pasar. El Estado va a tener que enfrentar la indemnización, que básicamente en la práctica es el lucro cesante y el daño emergente. Va a tener que cubrir eso un agente. ¿Por qué? Porque la empresa no quiere, no puede o qué sé yo, por la razón que sea, el Estado tiene que entrar a cubrir esa necesidad de la empresa. Ese es, digamos que el primer enfoque. Entonces, claro, allí primero arregla de manera inmediata bomberos, policía, defensa civil, hospitales, etcétera. Primero arregla el problema. Luego indemniza a las comunidades, personas naturales, jurídicas que hayan tenido propiedades que se hayan visto afectadas, restaura la naturaleza, ¿no? Porque por ahí hay un parque público, recursos naturales, ¿no? que tienen que ser restaurados. Entonces, hay una serie de elementos que el Estado va a atender en lugar del responsable principal. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero no es responsabilidad del Estado hacer eso, y el responsable, ¿dónde queda? En realidad, el Estado atiende eso por la premura de la circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces esa intervención es necesaria para que el ambiente no se degrade aún más con el paso del tiempo. O sea, la idea directa es que el Estado intervenga lo más pronto posible. El Estado sea el que intervenga primero. Y luego sí, nos va a aparecer lo que dice esta palabrita que está un poco más abajo, ¿no es cierto? Eh, Tenemos aquí que dice, el Estado repetirá contra el operador de la actividad. ¿Qué es esto? Y repetirá, en esencia es el derecho de repetición, ¿no? El derecho de repetición. ¿Qué significa en la práctica? Que el Estado le va a cobrar al responsable directo todos los daños y perjuicios causados. O sea, todos los lucros cesantes y daños emergentes que tuvo que pagar el Estado a los propietarios afectados, tiene que recuperarlos de la empresa que causó el daño, en este caso del ejemplo. Todas las restauraciones que han sido necesarias para, digamos, tratar de dejar más o menos en las mismas condiciones al parque público, al río que fue afectado, a donde haya sido la afectación, pues van a tener que ser devueltos al Estado en forma de dinero, porque el Estado gastó dinero. Señor Ortiz, ¿qué dice? Hola, señor Ortiz. Dígame, profesor. Algo decía, levantó la mano. No, no, nada. Se le levantó la mano.
Que le vi una mano levantada. Señorita Reynoso, ¿qué dice? Profe, es que a mí o sea, no sé si estoy como confundida, pero a mí me parecía que el principio este de la responsabilidad subsidiaria se Ujú. relacionaba un poquito al de la responsabilidad solidaria, o no, o sea, Sí, como sí, ya. Entonces, como que mi pregunta sería como, ¿cómo se diferenciaría como tal esta responsabilidad subsidiaria de la responsabilidad solidaria en el derecho ambiental? ok. Le voy a poner me salgo un ratito del derecho ambiental como para explicarle el alcance de la responsabilidad solidaria, ¿no? Eh, mm, Supóngase que usted quiere comprarse un electrodoméstico en una tienda de estas grandes, ¿no? Que venden electrodomésticos. Quiere comprarse, no sé, una computadora, pero usted no tiene el dinero en efectivo ese momento y usted pide un crédito, ¿no? A veces, ahora he visto que esas tiendas les dan crédito directo. Y entonces esa tienda le dice, ok, le doy a crédito, pero yo necesito un garante, ¿no? Todos han visto eso, ¿ya? Entonces, usted le dice, por ejemplo, a la señorita Vera, le dice, vea, sé mi garante, ¿ya? Se hacen garantes, la una de la otra. La una es la titular de la deuda, la titular original, y la otra es garante. Usted paga en cuotas, digamos, de eso, pero supóngase usted que por alguna razón deja de pagar, porque se quedó sin trabajo, por alguna cuestión. Si usted no paga, paga su compañera, la señorita Ver. Y de hecho, el dueño de la deuda, el acreedor, está facultado legalmente para cobrarle o a la una o a la otra, ¿no? Y esta es una cosa que, digamos, yo no he trabajado nunca en cobranzas, ¿no? Pero claro, tengo un montón de amigos que trabajan en eso. Y claro, siempre somos abogados, es inevitable que usted sale a comer o a tomarse un café y termina conversando de cosas legales. Entonces, una de las cuestiones que yo a mis amigos que trabajan mucho en estos temas de cobranzas, em, ellos muchas veces, cuando hay deudas grandes, sobre todo, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de una deuda pequeña, ¿no? De una computadora, que relativamente puede ser un caso que se podría arreglar de alguna manera. Pero hay unas deudas que son grandes, o sea, hay gente que pide, por ejemplo, en la Corporación Financiera Nacional o en algún banco, tienen deudas de millones de dólares, que son deudas como complicadas de resolver, ¿no? Por el monto, porque a veces no les va bien los negocios, qué sé yo, porque hay, o sea, no siempre es que uno tiene éxito en ese tipo de inversiones. Entonces, claro, lo que a mí me suelen contar mis compañeros, mis amigos, digamos, que trabajan en los temas de estos de cobranzas, es que una cuestión que es bastante común, que es bastante, eh, ¿cómo le diría? Que se suele hacer con bastante eh, frecuencia, es que le hacen una investigación al garante. O sea, se van al registro de propiedad, sacan los bienes que tiene, a veces si tienen acceso a algún tipo de registros, por ejemplo, ven en el RUC qué actividades tiene, porque hay cosas que en el RUC usted entra sin necesidad o sea, usted hace consulta de RUC y le sale ahí la actividad económica que tiene, le sale la dirección incluso, se dan una vuelta por el negocio, o sea, ven más o menos eh, los ingresos, se ve, no sé si, yo me acuerdo que antes usted podía entrarse a la consulta del RUC y usted podía ver cuánto había declarado una persona de impuestos, ¿no? Poniéndole los nombres y los apellidos, nada más. No sé si eso se puede hacer ahora, no he hecho en algún tiempo, entonces no sé si se puede hacer eso ahora, supongo que tal vez sí se pueda, no estoy tan seguro. Pero bueno, o sea, usted puede de alguna manera hacer consultas, ¿no? Por ejemplo, acá en el municipio de Quito, supongo que será parecido en el municipio de Esmeraldas.
Usted, por ejemplo, en línea incluso, aquí te pone los dos nombres, dos apellidos, que no es tan difícil de conseguir, porque obviamente usted tiene los papeles tiene el número de cédula, o sea, tiene muchos datos que le permiten averiguar eso, saber qué bienes tiene. Entonces, si yo le veo, y es lo que a mí me decían mis compañeros, ¿no? Que trabajan en esto de cobranzas, me decían, si yo le veo que, antes de iniciar la acción legal, si yo le veo que el deudor principal no tiene bienes, RUC cerrado, o sea, tiene características de una persona que está sin trabajo, que no va a poder responder. Y en cambio el garante le veo que tiene bienes, que tiene movimientos, que tiene un negocio estable, que entonces es evidente que la demanda le voy a plantear al garante y no al deudor principal. O sea, se hace eso porque es trabajo del abogado. O sea, necesita recuperar la cartera de su cliente. Esa es la esencia. Entonces, claro, ¿usted le puede demandar al garante? Sí. ¿Y el garante puede defenderse de alguna manera? No, porque firmó una garantía. O sea, firmó la responsabilidad conjunta con su deudor principal. No hay nada que hacer. O sea, ahí no hay alternativa válida ahí en eso, ¿no? Es bien difícil que nosotros terminemos, eh, digamos, es muy, muy, muy complicado que nos salvemos de eso. Entonces, esa es responsabilidad solidaria. Y yo le puedo cobrarlo al uno al otro. En materia ambiental eso sí sucede, porque en general, a veces cuando hay temas de daños ambientales, la contratación, por ejemplo, del contratista les vincula solidariamente. Por eso es que la responsabilidad en materia ambiental se llama integral, ¿no? Y uno de los efectos de la responsabilidad integral, integral tiene que ver con integrar a todos los actores en una misma estructura. Entonces, normalmente lo que pasa es que si yo soy el dueño por ejemplo, yo lo que les planteaba de ejemplo, yo quiero construir un hotel, pero yo, digamos, soy el dueño del proyecto, o sea, yo quiero hacer el hotel, pero no soy un constructor, pues. O sea, yo tengo el dinero, tengo el financiamiento y tengo los medios para contratar. Yo le contrato a una empresa contratista, ¿no? O sea, yo digo, contratémosle a Naranjo Ordóñez, contratémosle al arquitecto ni sé qué, al ingeniero ni sé cuánto. O sea, yo hago una contratación para que sea alguien que venga a construir. En la práctica, si se producen daños ambientales, eh, el constructor tiene su responsabilidad, pero yo tengo la misma porque yo soy el que le contraté, pues. Entonces, esa responsabilidad integral no puede desaparecer de ahí. Entonces, el Estado, cuando va a buscar esa responsabilidad, va a demandar, o quizás las personas que se han visto afectadas por efectos del impacto ambiental, pues lo que termina pasando es que van a tener que asumir esa responsabilidad solidaria. Ahí están los dos, o sea, pueden demandar al uno, al otro, a los dos. Eso es responsabilidad solidaria. En cambio, digamos, ahí ustedes ven que está vinculado. En cambio, responsabilidad subsidiaria es una responsabilidad que yo les diría es exclusivamente ambiental. Puede ser que me equivoque porque no soy experto en otras materias, puede ser que me equivoque, pero yo no recuerdo, no conozco que haya responsabilidades subsidiarias en otros campos del derecho. En derecho civil estoy prácticamente seguro que no existe porque el Estado no interviene en cuestiones privadas. Eh, Tal vez en derecho administrativo hay alguna cosa que no estoy seguro y de hecho, o sea, sí hay unas dos que tres referencias a la subsidiariedad. eh, o sea, hay subsidiariedad, pero es responsabilidad extracontractual del Estado. En el artículo 330 del Código Orgánico Administrativo, que ustedes seguramente ya vieron, hay un tema de responsabilidad subsidiaria con los concesionarios y delegatarios. Pero
pero es un tema administrativo mismo, es decir, es la parte administrativa del derecho ambiental. Pero es así muy puntual, o sea, son cosas que tienen que ver con daños. Y normalmente los daños tienen algún enfoque ambiental, ¿no? Porque no es responsabilidad contractual, sino es extracontractual. Entonces, no conozco en realidad así que el Estado pueda asumir la responsabilidad a nombre de otro. En materia penal, yo supongo que no, tampoco soy experto en eso, pero supongo que no hay ninguna manera de que el Estado asuma la responsabilidad por el cometimiento de un delito de un tercero. O sea, entiendo que eso no pasa, ¿no? No pasa en realidad. Entonces, yo les diría que casi exclusivamente, no me atrevo a decirles exclusivamente, pero casi exclusivamente responsabilidad subsidiaria se da en el campo ambiental principalmente y no en otros campos del conocimiento. En todo caso, esa es la idea genérica que nosotros tenemos que entender, ¿no? Hay que encontrar. Entonces, el Estado actúa en la parte ambiental a nombre de otro, pero no actúa todo el tiempo. O sea, no es que la responsabilidad se quede en el Estado y el Estado es el que asume y paga todo y responde por los daños y restaura la naturaleza. No, lo hace sí en un inicio, pero luego tiene un derecho llamado de repetición por el cual recupera todo lo que ha gastado, tratando de reparar o restaurar los daños según el caso, ¿no? No sé si eso mejora digamos, la idea que usted tenía, señorita Reynoso, del tema. Sí, profe, ahora sí me queda claro. Chévere, Gracias. chévere. Bueno, esa es un poco la idea. Reforcemos un poquito este artículo. Hay en el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 9, numeral 10, está la responsabilidad subsidiaria como tal. Les voy a poner aquí. Ya les comparto un segundito nada más. Dejo el archivo tal como está. Ya. Ahora sí compartamos. A ver, alguien, señor Medina, quiere leer, creo. Dele, por favor. Sí, bueno, Código Orgánico del Ambiente, artículo 9, numeral 10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado, de manera complementaria y obligatoria, exigirá o repetirá en contra del responsable del daño el pago de todos los gastos incurridos sin perjurio de la imposición de las sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. Ujú. Ok, chévere, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Digamos que este es como el CODA en este artículo es bastante clarito, ¿no? De cómo funciona el tema. Y tenemos otra disposición que nos cae muy bien en este preciso instante, que es em, la de la repetición. Es decir, bueno, ya hemos visto qué pasa. Entonces, ¿cómo es que funciona, ¿no? Este tema de la repetición. Entonces, la repetición la tenemos en el 344. Fíjense ustedes, esta es una acción de repetición en el caso del sector público, ¿no? Vean lo que dice. Les pongo la acción de repetición que está en el Código Orgánico Administrativo. Cuidado, ¿no? Este es otro diferente este no es, este sí es COA, ¿no? En la sigla. A ver, aquí vamos. ¿Ya?
Vamos a ir viendo poco a poco. Esto es ya, como les decía, responsabilidad extracontractual del Estado. Listo. A ver, ¿alguien más que quiera darle una lectura? Señorita Mendoza. Sí, profe. Ok. Ya. Inciso primero, por favor. Mm, ya, artículo 344. Siga, siga. Sí, ahí Sí, sigo. por favor. Ya. Siga, siga. Acción Termine. judicial de repetición. Una vez declarada la responsabilidad extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, la máxima autoridad de la institución responsable propondrá una acción de repetición que se sujetará al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de Procesos ante los jueces en los contenciosos administrativos. En este tipo de procesos no cabe la revocación, la reconvención. Convención. Ok, muchas gracias. Chévere. Vamos a ver. Aquí no nos ha faltado. Señor Ortiz, inciso segundo, por favor. ¿Cuál que empieza con sí varias? Sí, sí, varias instituciones, así es. Ya. Si varias instituciones públicas han sido declaradas responsables, podrán en forma conjunta la acción de repetición si los demandados tienen sus domicilios en el mismo distrito judicial. Caso contrario, coordinarán la presentación de las demandas que correspondan. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vean que a veces cabe la posibilidad de que haya varios, ¿no? Varios responsables y varias instituciones que dependen de eso. Entonces se puede hacer en conjunto, se puede plantear acciones por separado, ¿no? Inciso tercero, vamos a ver, señorita Yungán, por favor. Y varias instituciones, profe. No, la acción de repetición. La Este. acción de la acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá ser declarada en el proceso judicial. Ujú, ok, muchas gracias. Aquí, en cambio, el funcionario público, ¿no? Puede ser que tenga la responsabilidad, no revisó, no controló, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa también es una fuente de repetición, ¿no? Eh, Señor Escandón, por favor, inciso final. ¿El proceso cuál es, profesor? En caso de... En caso, ya. Sí, En caso de pluralidad de las o los servidores públicos que hayan actuado con dolo o culpa grave, el valor de las reparaciones a las que haya lugar se distribuirá de acuerdo con la responsabilidad de la o del servidor y su grado de participación. ok, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la famosa acción de repetición. Eso es algo que se puede plantear y que efectivamente lo que busca es ya sea la reparación o la recuperación de dinero que ha gastado el sector público, ya sea desde el punto de vista del privado, del particular que causó el daño, o también cuando los propios funcionarios públicos de las instituciones se ven involucrados en el proceso. Entonces, esta es la idea, ¿no? De la subsidiariedad que estaba establecida en la Constitución, ¿no? Esto básicamente. Bueno, la otra parte, digamos, de la Constitución, el 397, que habíamos conversado, ¿no es cierto? Tenemos aquí la tutela. La tutela efectiva, ese es el otro principio que es importante. Entonces, artículo 397, numeral 1, ¿no? Es la parte final. Eh, Señorita Angulo, por favor. Artículo 397, numeral 1 de la Constitución. Por favor. ¿No está?
Señorita Angulo, ¿no? Vamos de nuevo por arriba. Señorita Reynoso, por favor. Ya, listo, profe. El artículo 1 de la Constitución, perdón, tengo abierta la Constitución. Ya, un ratito. Pero sí me lo sé. A ver, espérese que ya se dejó de compartir. Ya Sí, le pongo. Ya, ahí está. ya. Aquí está. Ya. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, numeral 1, permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental en materia de litigio. La carga de la prueba sobre la existencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. Ok, muchas gracias. Aquí hay dos cosas que son fundamentales. La una ya la vimos la semana anterior. Eh, Noten un tema, ¿no? Ustedes han visto, sobre todo en el campo del derecho procesal orgánico, el tema de la tutela efectiva. Normalmente se le suele llamar tutela judicial efectiva porque está orientada a garantizar el acceso de las personas a la justicia, ¿no? De los ciudadanos, garantizar acceso a la justicia. Sin embargo, nosotros en materia ambiental, y la Constitución ha sido expresa en ese sentido, no se refieren a tutela judicial efectiva, porque incluye no solamente la posibilidad de acceder a un juez, sino incluye también la necesidad y la posibilidad de acceder a ciertos organismos administrativos que puedan, digamos, despachar los asuntos que tengamos pendientes como ciudadanos. Entonces, por eso no utiliza el término, digamos, tutela judicial efectiva, sino solamente tutela efectiva, porque efectivamente a lo que se refiere es a que se garantice la posibilidad de ejercicio de acciones de carácter legal, ya sea ante los jueces, ante las cortes, ante el sistema judicial, o también, digamos que ante el sistema público, ¿no? En el ejercicio de nuestro derecho de petición que está establecido en la Constitución. Entonces, esa es la idea central, ¿no? De esta tutela efectiva. Algo que ya dijimos la clase anterior, conversamos mucho sobre eso, es la idea de la responsabilidad objetiva, que también aparece aquí nuevamente. Y digamos que la Constitución ratifica esto, es algo que ya dijo, ya conversamos la semana anterior, pero vale la pena siempre hacer eh, digamos, hacer hincapié en este punto, ¿no? La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño recae sobre el gestor de la actividad. Ya lo dijimos la semana pasada. Aquí en materia ambiental, no importa la intención, no es lo que se juzga. En el proceso judicial no juzgamos la intención, no juzgamos si actué con dolo, con culpa, si quise hacer daño, si tuve mala fe. No, no, eso no se juzga. Se juzga la existencia del daño, más allá de la responsabilidad de los actores en el proceso contaminante o de sobreutilización de recursos o de daño a la naturaleza. No se juzga eso, se juzga efectivamente el hecho de que el daño sí se produjo. Por eso es que la Constitución, ¿no es cierto?, eh, invierte la carga de la prueba en este caso, que normalmente le corresponde al demandado o al denunciante, pues en este caso ya no le corresponde a ese demandado o al denunciante mismo, sino al dueño, al gestor, le llama, de la actividad, ¿no? Es decir, al que efectivamente está ejecutando la actividad. A él es al que le toca tener los cuidados del caso, que se lleve adelante de una manera adecuada. A él es al que le corresponde, no a otra persona, no a otro grupo de personas, a los gestores. Y claro, ahí la carga de la prueba se va a invertir. Entonces, la primera cosa que vamos a tener que explicar nosotros en el campo judicial y en el campo administrativo, en las acciones administrativas, como ustedes han visto, sí prevé el Código Orgánico Administrativo. Perdón, es la idea de que
el daño ambiental no existe, ¿no? A veces cuando sí hay daños ambientales es difícil probar eso, o si no, que aunque exista daño ambiental, se han tomado todas las medidas preventivas y precautelatorias conducentes a evitar ese daño. Esa sí es la idea central. Bueno, eso en cuanto a este numeral primero de la Constitución. No sé si hay alguna pregunta, si está claro este tema. Estamos claros, ¿no? Chévere, bueno, Sí, entonces, bro. chévere, gracias. Entonces pasemos al segundo numeral. A ver, aquí estamos. Constitución. Que ya esto, señorita Vera, dígame. No, profe, porque yo quería leer, entonces por eso le hacía la Quiere pregunta. leer. Ya, vamos ahí entonces. Inciso segundo, mismo artículo, ¿no? 397. Ya. Numeral 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. Ok, muchas gracias. Bueno, esto de alguna manera ya conversamos también la semana anterior y tiene que ver mucho con esta idea de eh, generalmente lo más efectivo es caro. Y eso es lo que nos deja este artículo. Pero claro, es responsabilidad del Estado buscar los mejores mecanismos para prevenir y controlar los temas contaminantes y asimismo para recuperar los ecosistemas degradados. O sea, no hay mucha ciencia en eso en realidad. Esa es la verdad. No hay mayor inconveniente en eso. Vamos a ver el numeral 3. Vamos a saltarnos de aquí porque suele salir un poco distorsionada ese. Ok, numeral 3, por favor. Señor Medina. Listo, numeral 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay listados, ¿no? O sea, esto de los materiales tóxicos y peligrosos no es una cuestión al azar. En el Sistema Único de Manejo Ambiental, ¿no? Que es digamos, es el anexo al texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, se incluyen unos listados de sustancias tóxicas y peligrosas. Entonces, nosotros en esa parte, digamos, como país tenemos bastante claro qué es lo peligroso y qué es lo tóxico y dónde tenemos que tener el control. El desarrollo técnico, ustedes saben, hace que con el paso del tiempo aparezcan nuevas sustancias cada vez. El tema ahí es el enorme trabajo que tienen que hacer tanto el Ministerio del Ambiente cuanto el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que son los encargados de mantener actualizadas las listas que el Estado entrará a regular en conformidad con el paso del tiempo. Entonces, esa es la idea central. Bueno, ahí tampoco hay mucho que decir o mucho que indagar, ¿no? Vamos a ver el numeral cuarto. Ya tiene que ver con un tema un poco más serio, ¿no? Áreas protegidas. ¿Alguien que quiera leer? Señora Ayala. Aquí estoy. Léale, por favor. Numeral 4. Listo. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí digamos que por primera vez
aparece este concepto que es interesante, que es bueno para nosotros, ¿no? Entender. Y les pongo aquí, este es el famoso Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Ya? Hay, digamos, en alguna de las primeras clases yo les planteaba que en la relación humano-naturaleza, que era el capítulo anterior, había esta idea básica de, de relacionar mediante cierto tipo de mecanismos a los seres humanos y su intervención práctica en la naturaleza. Esa intervención práctica en la naturaleza, que está gradada por niveles, tienen el tope, en el top de las relaciones a la conservación. Y la conservación es básicamente un sinónimo de intangibilidad. Lo intangible, ustedes saben, en el argot popular, algo que es intangible es algo que no puedes tocar, es lo no tocable. Esa sería la idea. Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está pensado, está diseñado, está, digamos, justificado en el sentido de dejar ciertas áreas del territorio ecuatoriano para que no se toque. Es decir, que se mantenga ahí todo lo que existe de manera natural y no haya ningún tipo de alteración. O sea, sea intocable, que no haya ninguna forma posible de tocar, de mover nada, de mantener todo de manera exacta, de manera precisa. Entonces, esa es la idea de la intangibilidad, ¿no? Y en esa intangibilidad, pues está el famoso Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, nosotros digamos que en el campo normativo, nosotros tendríamos que decir que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene ciertas definiciones y yo les voy a plantear las cosas como más importantes, ¿no? Lo que es más trascendente. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un instrumento, o sea, digamos que como definición deberíamos decir, es un instrumento de conservación in situ, ¿ya? Es un instrumento por el cual nosotros, ¿cómo les diría? Cuando nosotros hablamos, hay estos dos conceptos, ¿no? La conservación tiene varios mecanismos, o para hacer conservación ambiental, nosotros tenemos que utilizar dos tipos de mecanismos, ¿ya? Y estos dos mecanismos son básicamente la conservación ex situ e in situ, ¿ya? In situ significa en la práctica en el sitio o en el lugar, en el sitio o en el lugar. La conservación in situ tiene que ver con un proceso de mantenimiento de los recursos naturales, ecológicos, de los procesos ecológicos en el sitio mismo donde se desarrolla la vida. Por eso este mecanismo se hace principalmente en las áreas naturales protegidas, digamos, no solamente en estas áreas, sino que si ustedes toman, me parece que es el artículo 36, aunque sí, el artículo 36, ¿no? Les pongo aquí como una referencia, el artículo 36 del CODA les habla de los mecanismos, ¿no? De los mecanismos in situ. Básicamente, el mecanismo in situ por excelencia es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero también hay áreas especiales de conservación de la biodiversidad o gestión de paisajes naturales. Entonces, pero que a la postre terminan siendo lo mismo, áreas protegidas. Entonces, yo diría que es el instrumento por excelencia de la conservación es este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, solamente como a manera de complemento, ¿no? De entender, existe la conservación, el otro tipo de conservación que existe, porque les decía que hay dos, es la conservación ex situ, ¿no?
que ya se me dejó de compartir. Un segundito. Bueno, está la conservación ex situ, ¿no? Que es básicamente, digamos que un poco lo mismo, ¿no? Pero fuera de lugar. Es un procedimiento que se utiliza para, digamos que hacer estas actividades intangibles de no tocar, de no interferir en el ecosistema, ¿no? Pero es fuera del sitio, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de mecanismos de conservación in situ, ex situ. Por ejemplo, los viveros, ¿no? Los viveros que son básicamente en la práctica son ciertos lugares en los que o sea, la primera cosa que pasa es que son lugares de mantenimiento em, digamos, em, de especies, ¿no? Principalmente de cierto tipo de especies que son especies animales, ¿no? Nosotros o sea, el vivero viene de una expresión latina que es vivarium. Y normalmente el vivarium nosotros le hemos utilizado, o en la práctica convencional de la conservación, el vivarium siempre se le ha utilizado para mantener reptiles sobre todo, ¿no? O sea, serpientes y eso. Pero en realidad el vivario es como un mecanismo de conservación casi de laboratorio, les diría, para todo tipo de animales. Entonces hay vivarios, por ejemplo, en Galápagos hay muchos vivarios en donde se mantienen tortugas, por ejemplo, ciertas especies de tortugas, se les trata de hacer que se reproduzcan digamos, en laboratorio o una reproducción controlada, vamos a decirlo, en probeta, en pipeta, para que digamos, mantener el control de esas especies y que no se pierdan en el tiempo. Normalmente esos son los vivarios, ¿no? Lugares cerrados en donde uno hace una conservación más de tipo laboratorio, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que establece el código, digamos, el código orgánico del ambiente. Otro de los mecanismos que es bastante común es el del jardín botánico, ¿no? Ese es ex situ también, jardín botánico. ¿Qué hay en el jardín botánico? Pues hay especies de plantas, ¿no? Casi les diría es lo mismo que el vivario es para los animales, pues el jardín botánico es para las plantas. Este es un mecanismo súper común no solo de conservación, sino también, aunque es de conservación por esencia, para mantener las plantas y las especies vegetales controladas. Es un mecanismo que en la práctica se utiliza muchísimo también para actividades de restauración. Por ejemplo, vean que en el plan de manejo de Coca-Cola Sinclair, y sobre todo de la línea de transmisión que trae la energía eléctrica de Coca-Cola Sinclair, esa es una cosa que yo mismo personalmente discutí con los técnicos, ¿no? Porque o sea, dentro del proceso de construcción de las líneas de transmisión había que derribar muchos árboles, muchos kilómetros de árboles, y son árboles de la zona. Entonces, claro, tú no, en la franja de servidumbre tú no puedes tener árboles, porque puedes poner en riesgo la operación de la línea. Y eso no solo es un riesgo para que la línea opere, o sea, para que haya desconexión o apagones, y eso, o sea, sí es un riesgo para eso, pero en realidad, como hemos visto en clases anteriores, es por un tema de precaución también, ¿no? Es decir, no sabemos qué efectos tendrá en la naturaleza, aunque no hay evidencia científica de ningún daño. Pero también tiene que ver con la seguridad de la gente, o sea, sobre todo en la Amazonía hay zonas, o sea, ustedes saben que los niños son a veces medio traviesos, se suben a los árboles, se suben a las estructuras, se pueden caer, pueden recibir una descarga eléctrica. De hecho, digamos que una descarga de la misma línea de transmisión que tope contra un árbol puede descargar una cantidad de electricidad que bajo ciertas condiciones puede causar fuego. Entonces, es preferible siempre,
aunque las líneas son súper seguras y se desconectan inmediatamente cuando hay presencia de mucho calor, eh, aunque hay mucha seguridad sobre eso, pues la verdad es que si es que hay alguna emergencia o alguna situación, a veces cae algún rayo, alguna cosa que va a la línea de guardia, eh, puede ser que pase alguna emergencia y por eso se trata de que no haya vegetación en las franjas de servidumbre. Entonces, pero más allá de eso, claro, hay que cortar los árboles y no se pueden resembrar en los sitios donde se cortaron porque la operación de la línea lo exige así, o sea, que esté descubierto el sitio. Y entonces, claro, yo lo que decía es, oye, pero ya ese es algo que no podemos evitar, hay que cortar los árboles y lamentablemente no pueden crecer ahí en la zona. Entonces yo decía, bueno, reforestemos en otro lugar. O sea, hay la Amazonía, lastimosamente, uno de los más grandes problemas que tiene, quizás a ratos, no sé si al mismo nivel que el petróleo y la minería ilegal, ha sido el tema del crecimiento de la frontera agrícola, que es bastante, que es un problema bastante complejo en la Amazonía, ¿no? Es decir, de gente que bota los bosques para sembrar, que además que es de economía de subsistencia, o sea, es un problema bien complejo. Entonces yo lo que decía es, les decía a los compañeros, bueno, yo creo que hay que resembrar, ¿no? O sea, hay que hacer algo. Entonces, claro, en principio eso significa dinero y significa costos, entonces algunos de los compañeros técnicos no querían, no estaban muy de acuerdo con mi idea, ¿no? Pero esa es una de las ideas que yo peleé mucho para que se haga, ¿no? Se ponga en el plan de manejo la implementación de un jardín botánico. De hecho, sí se hizo y está hecho. Entonces, hay un jardín botánico que opera cerca de Coca-Cola Sinclair, cerca de la subestación. De hecho, que lleva el mismo nombre, Subestación San Rafael creo que se llama, no es Coca-Cola Sinclair, San Rafael creo que es la estación de salida de Coca-Cola Sinclair. Hay un espacio reservado para hacer, digamos, mantener especies, ¿no? Entonces ahí se hace una siembra, se les cuida y una vez que están listos esos árboles se mueven a ciertos sitios para hacer una resiembra. Y claro, no hay cómo ponerles justo en la línea de transmisión, pues se puede resembrar en otro lado, ¿no? Como una medida compensatoria por la pérdida de vegetación, de cobertura vegetal que hubo. Eso es importante también. Entonces, por ahí va el tema del jardín botánico. Se usa para, obviamente, conservar, pero también tiene un efecto importante en el campo de la restauración ambiental, ¿no? O de la compensación, si ustedes quieren verlo de ese modo. Entonces, está ahí. Los zoológicos, por ejemplo, este es clarísimo, ¿no? Ustedes han visto animales en los zoológicos y tal, ¿no? Centros de cría, ¿no? Criaderos de animales, ¿no? Eso es importante. Eh, Hay otros que ya son un poco más sofisticados, ¿no? Los bancos de germoplasma, por ejemplo. Germoplasma es de la información genética vegetal, ¿no? De las semillas, sobre todo. Entonces, se guardan ciertas semillas en un banco de semillas, básicamente germoplasma de información genética de ADN para, digamos, que no se pierdan, ¿no? En caso de que por algún motivo no tengamos esas semillas a la mano, pues se sacan del laboratorio y se colocan en la naturaleza. Señor Sánchez, dígame. Sí, profe, referente a eso último que usted mencionó, me parece interesante porque yo recuerdo haber leído algo sobre que en Noruega, si no me equivoco, en Noruega hay un banco de germoplasma, de semillas así, en el caso de que ocurra alguna catástrofe mundial y se lleguen a extinguir, hay ahí como un reservorio para esas semillas. Sí, así es, ¿no? Lo tenemos nosotros. Yo creo que en todos los países existen porque generalmente o sea, hay especies que compartimos entre países, ¿no? Pero hay ciertas especies que son endémicas de ciertas regiones. Entonces,
suena interesante que todos los países tengan eso, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos aquí también, hay en Galápagos y acá en el continente también, bancos de germoplasma que básicamente hacen eso, ¿no? O sea, mantienen, digamos, eh, esta estructura, ¿no? Básicamente de, de estos elementos que se pueden mantener bajo cuidado estricto. Bueno, esa es la idea general, ¿no? Ahí están algunos ejemplos, ¿no? Para su información, esto está en el artículo 66 del CODA, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pueden consultar en los dos casos, están ahí, ¿no? Entonces, esto, claro, eh, un procedimiento de conservación como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un beneficio básicamente importante. Aquí hay una última cuestión, digamos que las áreas protegidas son esencialmente públicas, o, digamos, hay varias clases de áreas protegidas, o varios tipos, si ustedes quieren. Y dentro de eso, pues están las áreas a las que les vamos a considerar públicas, por ejemplo, Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que entiendo ustedes conocen, bueno, algunos de ustedes conocerán, Parque Nacional Yanganates, Parque Nacional Lantizana, Cotopaxi, etcétera, ¿no? Ahí hay algunas zonas públicas. Hay, dentro del sistema nacional, hay ciertas áreas protegidas que son que son parte del sistema autónomo descentralizado, que son básicamente administradas, ya se me fue ya les vuelvo a compartir, que son, digamos, administradas por un gobierno autónomo, un municipio puede ser un consejo provincial. El caso, por ejemplo, es interesante el caso del municipio de Cuenca, que administra el Parque Nacional Cajas, por ejemplo, ¿no? Que ese es interesante, es un tipo de digamos, de área protegida que está bajo el control autónomo de un municipio, ¿no? En este caso. Hay también zonas o áreas protegidas que son comunitarias, que son atendidas por comunidades, son administradas por comunidades, está el Parque Jerusalén, Parque Los Cedros, entre otros, ¿no? De los más conocidos. Y también están, pues, zonas de conservación privadas, que a veces hay gente que, hay gente que le interesa, ¿no? La conservación y tiene los recursos del espacio y bueno, puede dedicarlo a temas de conservación. Y entonces eso forma parte del sistema de áreas protegidas, ¿no? Donde nosotros tenemos una buena acogida, al menos aquí a nivel nacional. Entonces esa es la idea, ¿no? Y finalmente, digamos, ya para concluir con este artículo, tenemos un último numeral de este artículo, ¿no? Del 397, que se refiere ya al tema de riesgos. ¿No? Que es también un tema importante. Alguien que quiera darle una lectura, señorita Vera, por favor. Ya. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí es una cosa bastante simple. En la relación ser humano-naturaleza hay una doble vía súper clara, que es las acciones que el ser humano realiza, acciones u omisiones, causan impactos hacia afuera, ¿no? Impactos hacia el entorno. Pero también el funcionamiento natural del entorno puede causar impactos hacia adentro, hacia la infraestructura humana, hacia lo que ha hecho el ser humano. Entonces, claro, por ejemplo, si yo estoy extrayendo petróleo o estoy extrayendo minerales de una minera, esa acción puede causar impacto ambiental, porque si manejo mal, si hay un derrame, si hay una explosión, si hay alguna cosa que no maneje bien, voy a causar impacto en la naturaleza. Ese es el impacto ambiental. Pero el concepto contrario es el que
la naturaleza puede ponernos en riesgo a las instalaciones humanas. ¿Cómo? Pues a través de ciertos eventos naturales que no están bajo el control humano. Terremoto, un maremoto, un tsunami, una inundación, qué sé yo, una erupción volcánica, un desastre natural. Claro, eso puede destruir digamos, nuestra vida diaria, ¿no? Y eventualmente incluso causar impacto ambiental. Pues si ustedes se dan cuenta, eh, un, un, un terremoto puede poner, digamos, puede causar un derrame. De hecho, uno de los derrames más grandes, aunque bueno, este último de Esmeraldas creo que es el más grande históricamente, ¿no? De los derrames que hemos tenido. Pero nosotros tuvimos en el año 87 un derrame gigantesco de petróleo que le dejó al país prácticamente 2 meses sin poder vender energía, sin poder vender petróleo, perdón, porque se rompió el oleoducto. Entonces, el 5 de marzo de 1987 se produjo un terremoto en la zona cercana al Reventador, en la Amazonía. Claro, no vivía gente en el sitio, fue un terremoto muy, muy fuerte, pero no vivía, no había una cantidad de gente importante ahí en el sitio, había gente en zonas aledañas, obviamente hubo daños materiales importantes para esa gente, pero digamos que como país el principal impacto fue la rotura del oleoducto, por el efecto ambiental, ahí sin nada que hacer con la intervención humana, es simplemente un daño ambiental provocado por una emergencia ambiental, un riesgo, ¿no? Se produce del ambiente hacia el ser humano. Entonces, bueno, ese es el tema. Entonces, por eso la Constitución, aunque no es un tema directamente relacionado con el ejercicio práctico de la judicialidad ambiental, nos plantea la idea de que debe haber un sistema de prevención, ¿no es cierto? Como hemos visto, de gestión de los riesgos y desastres naturales, y donde los principios que se utilizan son los mismos principios ambientales, ¿no? Es decir, atención inmediata, ser eficientes, lo hemos visto ya, utilizar principio precautorio, porque nunca sabemos cuál va a ser el efecto de un desastre natural, eso es imposible predecir. La responsabilidad y obviamente la responsabilidad solidaria, que muchas veces se tiene porque se omitió hacer alguna cosa. Entonces, este es el esquema general, ¿no? De estos principios vistos desde esta perspectiva digamos, del artículo 397, ¿no? Nos quedamos ya para ver unos dos últimos artículos, eso no nos tomará mucho tiempo la próxima clase, así que nos podemos con eso quedar tranquilos. Paro la grabación. Y no sé si ustedes tienen alguna inquietud, pregunta o algún